Inglaterra, 1815. Los candelabros de la gala anual de la marquesa de Fenwood proyectaban un resplandor dorado sobre el mar de vestidos de seda y levitas de gala hechas a medida. Cerca de la mesa de refrigerios, parcialmente oculta por un arreglo de rosas de invernadero, se encontraba la señorita Sarafina Chase. Sus 23 años pesaban sobre ella como un vestido mal ajustado mientras observaba la brillante asamblea ante sí. —¿Te has enterado? —susurró Lady Peyton detrás de su abanico a la señora Duckworth. La señorita Chase ha estado diciendo a todo el que quiera escucharla que tiene un compromiso con el mismísimo duque de Rothesay. El delirio es bastante notable. Las palabras, aunque pronunciadas en voz baja, llegaron a los oídos de Sarafina como flechas que encuentran su blanco. Enderezó la espalda, alisó la seda color rosa de su vestido, un tono que había elegido con tanta esperanza apenas unas horas antes, y fingió no haber oído nada. A los 23 años, Sarafina se creía más allá de tal crueldad casual. Había dicho solo la verdad cuando Lady Ashford le preguntó directamente sobre las recientes atenciones del duque. Una verdad privada, sí, pero no una mentira. Jamás una mentira. «Señorita Chase», dijo una voz a su lado. Era su prima Charlotte, con una expresión tensa por la preocupación. «Quizás deberíamos retirarnos al salón de descanso. Estás bastante pálida». «Gracias, Charlotte, pero estoy muy bien», respondió con una sonrisa ensayada. «Simplemente estaba observando el baile. Lady Fenwood se ha superado a sí misma esta temporada». La expresión de Charlotte vaciló con inquietud. «Sarafina, no tienes por qué quedarte aquí. Nadie pensaría mal de ti si huyera como una criatura culpable», terminó ella por su prima, con un inusual destello de acero entrando en su voz habitualmente suave. «No, prima, solo he dicho la verdad. No me escabulliré como si hubiera cometido algún pecado». Antes de que Charlotte pudiera responder, una voz resonó en el salón de baile, clara, penetrante y venenosa en su certeza. «Ahí está». La declaración de Lady Penélope Ashford cortó la música como un cuchillo. La pequeña mentirosa en persona, tan atrevida como el bronce entre sus superiores. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Incluso la orquesta titubeó y los violines se desvanecieron en un silencio incierto. Cada cabeza se giró, cada ojo se fijó en Sarafina, y en la repentina y terrible quietud escuchó los pasos de Lady Penélope acercándose, mientras la multitud se abría ante ella como el mar rojo. «Mi hermosa familia, antes de ver cómo Sarafina escapa de esta pesadilla, necesito compartir algo importante con ustedes. Estamos en la misión de llegar a los 100 suscriptores. Y ahora mismo solo quedan cupos limitados para estar entre nuestros 100 fundadores, nuestro círculo íntimo que estuvo aquí desde el principio. Quiero que tú estés entre nuestros primeros 1000 más queridos. Estos primeros 100 suscriptores siempre tendrán un lugar especial en esta comunidad. Ustedes serán los que creyeron en estas historias cuando apenas estábamos comenzando, los que ayudaron a construir algo hermoso. Pero aquí está el detalle. Una vez que alcancemos ese hito, la oportunidad se cerrará para siempre. Seguirás siendo bienvenido, pero no serás parte de ese grupo fundador exclusivo que dio forma al viaje de este canal. Así que, si has estado viendo sin suscribirte, este es tu momento. No dejes que esta historia termine sin que seas parte de nuestra familia. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Ahora volvamos a la historia. Lady Penélope Ashford era hermosa de la misma manera que lo es una tormenta invernal. Todo eran bordes afilados y brillantez fría. Su vestido de satén marfil había costado más que todo el guardarropa de Sarafina, y lucía su linaje de forma tan visible como los diamantes en su garganta. A los 26 años había rechazado una docena de ofertas. Esperaba, según se rumoreaba, a un duque. «No finja que no puede oírme, señorita Chase», dijo Lady Penélope, con la voz proyectada para llegar a cada rincón del ahora silencioso salón de baile. «Creo que a todos se nos debe una explicación por las falsedades que ha estado difundiendo sobre su excelencia, el duque de Rothesay». El aliento de Sarafina se quedó atrapado en su garganta. Los rostros a su alrededor
nadaban en su visión, algunos ávidos de curiosidad, otros ya endureciéndose con el juicio. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «No he difundido falsedades», logró decir al fin, con la voz apenas por encima de un susurro. «Hable más alto», ordenó Lady Penélope, y la multitud se acercó más, un nudo corredizo de seda y prejuicios que se estrechaba. «Que todos la escuchemos. Usted ha estado afirmando, ¿no es así?, que el duque le ha prestado una atención particular, que le ha escrito, que existe algún tipo de entendimiento entre ustedes». El calor inundó el rostro de Sarafina. Cuando Lady Penélope le había hecho esas mismas preguntas hace 3 días en el salón de la señora Morrison, parecía una simple consulta entre conocidas. Sarafina había respondido con honestidad, aunque en voz baja. El duque le había prestado atención, él le había escrito. Había un entendimiento, por muy nuevo y frágil que fuera. Pero aquí, en esta arena resplandeciente, con 300 testigos, la verdad sonaba como los desvaríos de una trepadora social desesperada. Su excelencia ha sido lo suficientemente amable como para... ¿Amable? La risa de Lady Penélope fue cristalina y cruel. «Qué generosa es usted con las interpretaciones, señorita Chase. El duque es amable con mucha gente. Es cortés con sus inferiores como corresponde a su posición. Pero usted ha retorcido la cortesía común hasta convertirla en fantasía, ¿verdad? Ha fabricado un cortejo a partir de la mera amabilidad». «No he fabricado nada», dijo Sarafina, pero su voz temblaba y oyó lo débil que sonaba. «Solo dije lo que era verdad». «Entonces presente pruebas de esa verdad», exigió Lady Penélope. Se giró para dirigirse a la compañía reunida, actuando para su audiencia con soltura ensayada. «Si el duque de Rothsay realmente tuviera a la señorita Chase en la estima que ella afirma, habría pruebas, ¿no es cierto? Cartas, quizás detalles, testigos de sus declaraciones». La multitud murmuró, un coro de asentimiento que bañó a Sarafina como agua helada. «Las comunicaciones del duque eran privadas», dijo Sarafina, apretando las manos en los pliegues de su vestido. «No las exhibiría para el entretenimiento público». «Qué conveniente», ronroneó Lady Penélope. «Cartas privadas que nadie puede ver, conversaciones privadas que nadie escuchó, un entendimiento privado que el propio duque nunca ha reconocido públicamente». Se acercó más, y Sarafina percibió el aroma de su perfume, algo francés y caro. «Dígame, señorita Chase, ¿sabe el duque siquiera de este entendimiento que usted afirma que existe? ¿O lo ha inventado como su pretendiente enteramente dentro de los confines de su propia imaginación?» «Lo está distorsionando todo», susurró Sarafina, pero la protesta sonó hueca incluso para sus propios oídos. ¿Cómo podía explicar que Caspian había sido cuidadoso, discreto, protegiendo la reputación de ambos hasta que pudiera hablar con su padre? ¿Cómo podía hacerles entender que su reserva era consideración, no indiferencia? «No estoy distorsionando nada», dijo Lady Penélope, endureciendo la voz. «Simplemente estoy exponiendo un engaño antes de que pueda causar más daño. Usted ha intentado atrapar al duque de Rothsay con mentiras y presunción. Ha comerciado con su buen nombre para elevar su propia importancia». Se giró de nuevo hacia la multitud. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que reclamara un compromiso? ¿Cuánto tiempo antes de que su familia exigiera una compensación por una deshonra ficticia? Jadeos de asombro recorrieron la asamblea. Alguien cerca del fondo dijo claramente: «¡Qué audacia!». Sarafina sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Su visión se redujo al rostro triunfante de Lady Penélope y al mar de ojos condenatorios más allá. Su lengua se sentía gruesa, inútil. Cada defensa que pudiera ofrecer sonaba como una confirmación de culpabilidad. «Retráctese de sus afirmaciones», ordenó Lady Penélope. «Admita ante todos los presentes que ha exagerado las atenciones del duque más allá de toda razón. Admita que no hay entendimiento, ni cortejo, ni estima particular. Admita que es una mentirosa y una trepadora social que buscó atrapar a un duque con invenciones». El silencio que siguió fue absoluto. Sarafina podía oír los latidos de su propio corazón, podía sentir el peso de 300 miradas presionando sus hombros como piedras. No podía moverse,
No podía hablar, ni siquiera podía respirar. La vergüenza era algo vivo que ardía en su pecho, quemándole la garganta, escociéndole tras los ojos. Negar las acusaciones de Lady Penélope era sonar desesperada. Admitirlas era destruirse por completo. Se quedó congelada, paralizada, mientras la sonrisa de Lady Penélope se hacía más amplia, más afilada e infinitamente más cruel. Caspian Rothesay, sexto duque de Rothesay, salió del despacho de Lord Fenwood, con la firma del conde de Harpendon, aún secándose en el contrato que devolvería 300 acres de bosque en disputa a los inquilinos que los habían trabajado durante generaciones. El asunto había tardado la mayor parte de 2 horas en resolverse. 2 horas de cuidadosa negociación sobre una disputa de tierras que se había enconado durante décadas, envenenando las relaciones entre las fincas vecinas y dejando a las familias atrapadas en un limbo legal. Era precisamente el tipo de negocio tedioso, pero necesario, que su padre habría ignorado por completo, prefiriendo los placeres de la sala de cartas a las responsabilidades de la administración. Caspian había decidido hacía mucho tiempo que no sería ese tipo de duque. Le había prometido a Sarafina que la buscaría tan pronto como terminara la reunión. El pensamiento en ella trajo un inusual ablandamiento a su expresión mientras avanzaba por el pasillo hacia el salón de baile. Ella estaría ansiosa. Sabía que a ella no le gustaban las grandes reuniones, que encontraba agotador el escrutinio constante de la alta sociedad, pero ella había prometido asistir esta noche, y él había prometido no abandonarla ante los lobos más tiempo de lo necesario. El sonido le llegó antes de entrar al salón, o mejor dicho, la ausencia de sonido. La música se había detenido. El habitual murmullo de conversación, el tintineo del cristal, el crujido de las telas y las risas que caracterizaban estos eventos se habían silenciado de una manera que hizo que se le erizaran los vellos de la nuca. Conocía ese silencio. Lo había oído antes, siempre precediendo a alguna catástrofe social. Una joven sorprendida en una posición comprometedora. Un caballero acusado de hacer trampas a las cartas. Un escándalo a punto de detonar en el centro de la sociedad educada. Aceleró el paso. El mayordomo a la entrada del salón comenzó a anunciarlo, pero Caspian le indicó que guardara silencio y cruzó el umbral. La escena ante él se registró en fragmentos, su mente ensamblando las piezas, con la fría precisión que aplicaba a los asuntos de negocios. La multitud se agolpaba en un círculo estrecho cerca de las mesas de refrigerios. Cada rostro miraba hacia adentro, hacia algún espectáculo central. La calidad del silencio no era de sorpresa, sino de avidez, de hambre de sangre. Y entonces la vio. Sarafina estaba en el centro de la arena humana con el rostro pálido, las manos apretando la tela de su vestido color rosa. El vestido que él había mencionado admirar cuando caminaron por Hyde Park hacía una semana. La conversación que la había hecho sonrojarse, sonreír y mirar hacia otro lado con tímido placer. Ella no parecía ni tímida ni complacida ahora. Parecía aterrorizada. Frente a ella, resplandeciente en satén marfil y superioridad moral, estaba Lady Penélope Ashford. Caspian apretó la mandíbula. Debería haber previsto esto. Debería haber sabido que Lady Penélope, habiendo recibido su rechazo final y absoluto a sus pretensiones hacía 15 días, buscaría golpearlo a través de Sarafina. Había subestimado las profundidades de su malicia, y Sarafina estaba pagando el precio por su error de cálculo. «Retráctese de sus afirmaciones», estaba diciendo Lady Penélope, con la voz resonando claramente en la quietud antinatural. «Admita ante todos los presentes que ha exagerado las atenciones del duque más allá de toda razón. Admita que no hay entendimiento, ni cortejo, ni estima particular. Admita que es una mentirosa y una trepadora social que buscó atrapar a un duque con invenciones». Una rabia incandescente inundó el pecho de Caspian, el tipo de furia fría que hacía palidecer a los hombres de negocios más curtidos en las mesas de negociación. No se permitía sentir tales cosas a menudo. La emoción era un lujo, una debilidad que podía ser explotada. Pero ver a Sarafina,
gentil y honesta, y totalmente desprevenida para este nivel de crueldad calculada, sola ante el juicio colectivo de la sociedad, mientras él estaba ocupado con asuntos de tierras y leyes. Le había fallado, y Lady Penélope había elegido su momento con una precisión viciosa. Sarafina permanecía congelada, su silencio condenándola ante los ojos de la multitud. Él podía ver la vergüenza bañándola en oleadas, podía verla ahogándose en ella, incapaz de defenderse, porque cualquier defensa sonaría como el ruego desesperado de un culpable. La sonrisa de Lady Penélope era el triunfo encarnado, y entonces su mirada se levantó, recorriendo la multitud con la satisfacción de un gato que ha acorralado a un ratón. Y sus ojos se encontraron con los de él. La sonrisa vaciló solo por un instante, lo suficiente para que él viera el destello de cálculo, la incertidumbre momentánea. Ella no lo esperaba. Había cronometrado este espectáculo para su ausencia, sabiendo que él no podía defender lo que no había presenciado. Pero él estaba aquí ahora. La multitud aún no había notado su presencia. Estaban demasiado absortos en la escena ante ellos, demasiado ansiosos por presenciar la destrucción de Sarafina. Él se mantuvo en el perímetro del círculo, todavía parcialmente oculto por la presión de los cuerpos, observando la mente de Lady Penélope trabajar detrás de sus ojos. Vio el momento exacto en que ella decidió presionar su ventaja, forzar una confesión antes de que él pudiera intervenir. «El silencio es respuesta suficiente», declaró Lady Penélope, alzando la voz para llegar a los rincones más lejanos del salón. «La señorita Chase no puede presentar una sola prueba que respalde su fantasía, porque tal prueba no existe. El duque de Rothsay nunca le ha prestado una atención particular. No hay entendimiento. Solo hay una mujer triste y desesperada que ha mentido para elevarse por encima de su posición». Un murmullo recorrió la multitud, el sonido de un juicio colectivo formándose y endureciéndose. Caspian comenzó a moverse. La multitud se abrió ante él sin pensarlo conscientemente, los cuerpos apartándose a medida que se daban cuenta de su presencia. El murmullo murió, reemplazado por un silencio aún más profundo que el anterior. Escuchó el jadeo de alguien que lo reconoció, escuchó el crujido de las telas mientras la gente se giraba, mientras la comprensión se extendía como un incendio forestal por la asamblea. El duque estaba aquí, el duque lo había oído todo. El rostro de Lady Penélope se puso pálido bajo su colorete. Sus ojos se agrandaron, su sonrisa triunfante se congeló en algo quebradizo y desesperado. Había apostado a que él no llegaría a tiempo, y había perdido. La mirada de Sarafina encontró la suya, y él vio el destello de esperanza en sus ojos, rápidamente suprimido, como si temiera que incluso ese pequeño parpadeo fuera aplastado. Ella pensaba que él estaba enojado, tal vez. Pensaba que él podría añadir su condena a la de Lady Penélope, que podría negar públicamente su entendimiento para proteger su propia reputación. Ella aún no lo conocía tan bien como lo haría. Caminó hacia adelante con pasos medidos y deliberados, su expresión tallada en granito, sus ojos fijos no en Sarafina sino en Lady Penélope Ashford. La multitud contuvo el aliento colectivamente. Cuando llegó al centro del círculo se detuvo. El silencio era absoluto, cada persona en el salón de baile congelada a la espera de sus próximas palabras. No habló, todavía no. Simplemente se paró al lado de Sarafina, lo suficientemente cerca para que su hombro casi rozara el de ella, y esperó a que Lady Penélope comprendiera la magnitud total de su error de cálculo. 6 días antes, Sarafina había estado en el salón de la modesta casa de su familia en Bloomsbury, viendo la lluvia correr por los cristales de las ventanas, cuando el mayordomo anunció un visitante que hizo que su corazón diera un salto del todo indigno. Su Excelencia, el duque de Rothsay. Ella se había apartado de la ventana, sumamente consciente de la sencillez de la habitación, comparada con la grandeza a la que él debía estar acostumbrado. Los muebles eran distinguidos, pero gastados. La alfombra estaba descolorida en parches donde la luz del sol la había tocado a lo largo de los años.
Su familia era respetable, ciertamente. Su padre, un hijo menor de buen linaje que había hecho una modesta fortuna en el comercio, pero no eran de la nobleza ducal, ni de lejos. Caspian había entrado en la habitación como si fuera un palacio, quitándose el sombrero y los guantes con la misma precisión cuidadosa que aplicaba a todas las cosas. La había visitado 3 veces antes, siempre debidamente escoltados, siempre observando las etiquetas más estrictas, pero esta mañana su madre había salido a hacer visitas, y solo su anciana tía dormitaba en la esquina, con el bordado abandonado en el regazo. «Su Excelencia», había dicho Sarafina, haciendo una reverencia. «Esto es inesperado. Perdone la intrusión, señorita Chase». Su voz era baja, cuidadosa. «Me encuentro con necesidad de consejo y he llegado a confiar en su discreción por encima de todas las demás». Las palabras la habían reconfortado, incluso mientras la desconcertaban. Se conocían solo desde hacía unas semanas. Un encuentro casual en un musical, un encuentro deliberado en una galería, esas 3 visitas posteriores. Seguramente él tenía asesores, hombres de experiencia y sabiduría a quienes acudir en busca de consejo. «Me honra su confianza», había dicho ella señalando el sofá, «aunque no puedo imaginar qué consejo podría brindar yo que fuera de utilidad para un duque». Él no se sentó. En cambio, se movió para pararse cerca de la ventana, mirando la calle empapada por la lluvia, su perfil afilado contra la luz gris. Durante un largo momento no dijo nada, y ella observó la tensión en sus hombros, la rigidez en su mandíbula, que sugería alguna lucha interna. «Hay un asunto concerniente a mi patrimonio», dijo al fin. «Una disputa de tierras que ha persistido durante casi 30 años, 300 acres de bosque en el límite entre mis tierras y las del conde de Harpendon. Los inquilinos que han trabajado esa tierra, buenas familias, gente trabajadora, han estado atrapados en un limbo legal. No pueden mejorar sus cabañas, no pueden invertir en su futuro porque nadie sabe quién es el verdadero dueño del suelo, bajo sus pies». Sarafina se había acercado, atraída por la pasión en su voz. Este no era el duque distante y sereno que la sociedad veía. Este era un hombre que se preocupaba profundamente por personas que la mayoría de su posición nunca considerarían. «Mi padre se negó a resolver el asunto», continuó Caspian, con la amargura filtrándose en su tono. «Encontraba todo el negocio tedioso. Pensaba que estaba por debajo de su interés saber si las familias de inquilinos prosperaban o morían de hambre. Cuando heredé, descubrí documentos, pruebas de que la tierra había sido incautada indebidamente durante la época de mi abuelo. La reclamación moral pertenece a la propiedad de Harpendon, pero la reclamación legal es lo suficientemente turbia como para que pudiera pelearla en los tribunales durante otra generación. Pero usted no desea hacerlo», dijo Sarafina suavemente. Él se giró para mirarla entonces, y la intensidad en sus ojos grises hizo que ella se quedara sin aliento. «Deseo hacer lo correcto. Deseo devolver la tierra a su administración adecuada y ver a esas familias libres de la incertidumbre. Pero Harpendon es orgulloso. Si abordo esto como una concesión, como una admisión de las malas acciones de mi familia, él se negará por puro orgullo obstinado. El asunto terminará en los tribunales y los inquilinos sufrirán durante otra década, mientras los abogados engordan con los honorarios». «Entonces, ¿cómo propone resolverlo?», preguntó ella. «Con una ficción», dijo él, y por primera vez vio algo parecido a una sonrisa tocar su boca. «O quizás un cuidadoso replanteamiento de la verdad. Tengo la intención de proponer un intercambio. Mi bosque por unos atractivos terrenos pantanosos en la frontera norte de Harpendon, que han sido problemáticos para él. Lo presentaré como un intercambio mutuamente beneficioso, un asunto de gestión práctica de la finca. Él salva las apariencias. Los inquilinos reciben títulos claros. Se hace justicia, aunque sea discretamente». Sarafina lo había comprendido de inmediato. «Pero si se corre la voz sobre la verdadera naturaleza del intercambio, si se llega a saber que usted está cediendo tierras que fueron tomadas indebidamente, entonces parezco débil», terminó Caspian. «Otros vecinos con disputas de larga data lo verán como una invitación a desafiar mis posesiones.
Mis propios administradores cuestionarán mi juicio. Los mismos inquilinos a los que busco ayudar podrían perder la fe en mi capacidad para protegerlos. Se acercó más, lo suficiente para que ella pudiera ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos, el cansancio que venía de cargar solo con la responsabilidad. Le digo esto, señorita Chase, porque descubro que no puedo cargar con cada secreto solo, y porque espero. Hizo una pausa, algo vulnerable cruzó sus facciones. Espero que usted sea alguien con quien pueda compartir tales cargas en el futuro. La implicación le había robado el aliento. ¿Un futuro? Estaba hablando de un futuro. El acuerdo se firmará en la gala de Fenwood, había continuado él, bajando aún más la voz. He organizado reunirme con Harpendon en el despacho de Lord Fenwood antes de que comience el baile. Una vez ejecutados los documentos, el asunto estará resuelto. Pero hasta entonces, la discreción absoluta es esencial. Harpendon ha aceptado solo porque cree que está ganando ventaja, no concediéndome un favor. Entiendo, había dicho Sarafina, aunque su corazón latía con fuerza. Puede confiar en mi silencio, Su Excelencia. Caspian, la corrigió suavemente. Cuando estemos en privado, quisiera que me llamara Caspian. La intimidad de aquello la había mareado. Entonces usted debe llamarme Sarafina. Él tomó su mano entonces, una libertad que debería haberla escandalizado, pero que en cambio se sintió perfectamente natural. Su pulgar rozó sus nudillos, un toque ligero como una pluma pero deliberado. Hay algo más que debo decirle. Lady Penelope Ashford ha estado haciendo indagaciones sobre mis asuntos. Llamó a mi administrador la semana pasada, intentando extraer información sobre mis tratos comerciales. Sospecho que espera encontrar alguna palanca, algún conocimiento que pueda usar para... Se detuvo. Un músculo se tensó en su mandíbula. Para asegurar su atención, terminó Sarafina en voz baja. No lo logrará, había dicho él, con voz dura. Pero temo que intente golpearme a través de aquellos a quienes... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. A través de aquellos a quienes estimo. Si ella se le acerca, si le hace preguntas sobre mis asuntos o sobre la naturaleza de nuestra relación, le ruego que no le diga nada. No está por encima de usar verdades parciales para construir ficciones dañinas. Sarafina había asentido, comprendiendo la advertencia mientras un dedo frío de miedo recorría su columna vertebral. Tendré cuidado. Pero luego, 3 días después, en el salón de Lady Morrison, cuando Lady Penélope se había acercado con tanta aparente amabilidad, haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre las visitas del duque, Sarafina no reconoció la trampa hasta que fue demasiado tarde. ¿Ha mencionado el duque sus tratos comerciales con usted?, había preguntado Lady Penélope en un tono ligero y conversacional. Entiendo que es bastante progresista en la gestión de sus fincas. ¿Discute tales asuntos con usted? Y Sarafina, halagada de que se lo preguntaran, queriendo demostrar que Caspian valoraba su mente tanto como su compañía, había dicho. ¿Ha tenido la amabilidad de buscar mi consejo sobre ciertos asuntos? Sí. Los ojos de Lady Penélope se habían afilado. ¡Qué extraordinario! ¿Sobre qué tipo de asuntos, si se puede preguntar? Demasiado tarde, Sarafina recordó la advertencia de Caspian. Yo. Eso es un asunto privado. Por supuesto, había dicho Lady Penélope suavemente. Pero seguramente si hubiera un verdadero entendimiento entre ustedes, él lo habría hecho saber públicamente. ¿O acaso le ha pedido que mantenga sus atenciones en secreto también? La pregunta había sido una obra maestra de veneno sutil. Negar un entendimiento era disminuir lo que estaba creciendo entre ellos. Confirmarlo era invitar exactamente al tipo de escrutinio contra el que Caspian había advertido. Sarafina había tartamudeado algo evasivo y huyó a la primera oportunidad, con las mejillas ardiendo por la certeza de que había cometido un error terrible. No imaginó que Lady Penélope tomaría esas pocas admisiones torpes y las transformaría en una acusación pública de invención y trepismo social. Ahora, de pie en el salón de la marquesa de Fenwood, con 300 pares de ojos sobre ella, Sarafina comprendía con una claridad perfecta y terrible
que había sido superada por alguien que entendía las reglas de la sociedad mucho mejor de lo que ella jamás lo haría. En el momento en que Caspian tomó su posición al lado de Sarafina, la expresión de Lady Penélope pasó del triunfo al cálculo. Había perdido el elemento sorpresa, pero no había perdido a su audiencia. Todo el salón de baile permanecía paralizado, esperando ver cómo se resolvería este drama. «Su Excelencia», dijo Lady Penélope, con la voz dulce como la miel, mientras ejecutaba una reverencia impecable. «Qué fortuito que haya llegado. Quizás pueda ayudarnos a aclarar un pequeño asunto de confusión». Caspian no dijo nada. Su silencio fue deliberado, absoluto, y mucho más desconcertante de lo que cualquier palabra podría haber sido. Sarafina podía sentir la tensión que emanaba de él. Podía presentir la furia fría bajo su exterior compuesto. La sonrisa de Lady Penélope se tensó, pero siguió adelante. «La señorita Chase ha estado haciendo ciertas afirmaciones sobre la naturaleza de su relación. Afirmaciones que estoy segura han sido mal interpretadas o quizás exageradas en el relato. Ya sabe cómo estas cosas pueden crecer más allá de toda proporción». «¿Qué afirmaciones?». La voz de Caspian era baja, pero resonó en el silencioso salón como el restallar de un látigo. «Pues que usted le ha prestado una atención particular», dijo Lady Penélope, con un tono que sugería que la sola idea era absurda. «Que le ha escrito, que existe algún tipo de entendimiento entre ustedes». Hizo una pausa, permitiendo que la multitud absorbiera las implicaciones. «He estado intentando darle a la señorita Chase la oportunidad de aclarar estos malentendidos antes de que dañen su reputación irreparablemente». «Qué generoso de su parte», dijo Caspian, cada palabra afilada con hielo. Las mejillas de Lady Penélope se encendieron, pero se recuperó rápidamente. «Actuó solo por preocupación por el bienestar de la señorita Chase. Seguramente puede ver lo peligroso que es para una mujer joven permitir que tales fantasías echen raíces. Si apenas hace 3 días les dijo a varias damas en el salón de Lady Morrison que usted había buscado su consejo en asuntos de negocios, que le había confiado información confidencial sobre sus propiedades». Un murmullo recorrió la multitud. Sarafina sintió que se le hundía el estómago. Lady Penélope lo había retorcido todo, haciéndolo sonar ambicioso y presuntuoso en lugar de la confianza privada que había sido. «Ella afirmó», continuó Lady Penélope, animándose con su tema, «que usted valoraba su opinión por encima de la de sus propios asesores, que acudió a su casa en Bloomsbury para discutir asuntos que no podía confiar a hombres de experiencia y posición». Se giró para dirigirse a la nobleza reunida. «¿No está claro lo que ha sucedido aquí? La señorita Chase, halagada por una cortesía común, ha construido todo un cortejo a partir de unos pocos intercambios educados. Quizás el duque visitó a su familia una vez, como cualquier caballero podría hacer al entablar un conocimiento casual. Pero ella ha transformado esa simple cortesía en evidencia de un afecto devoto». «Eso no es», comenzó Sarafina, pero su voz salió fina y desesperada. «Yo nunca afirmé». «¿No le dijo a Lady Morrison que el duque la había visitado?», interrumpió Lady Penélope, con voz cortante. «Sí, pero...». «¿Y no dijo que él había discutido asuntos de negocios confidenciales con usted?». «Lo hizo, pero eso fue. ¿Y no dio a entender que había un entendimiento entre ustedes?». «No dije tal cosa». La voz de Sarafina subió tocada ahora por el pánico. «Usted me preguntó directamente si el duque me había prestado una atención particular, y yo respondí honestamente. Nunca afirmé». «¿Honestamente?». La risa de Lady Penélope fue cristalina y cruel. «Es honesto permitir que la gente crea que se ha asegurado la estima de un duque cuando tal estima no existe. Es honesto insinuar confidencias y entendimientos que no son más que el producto de su propia imaginación desesperada». «No he imaginado nada», dijo Sarafina. Pero podía oír lo débil que sonaba. Cada defensa que intentaba solo parecía confirmar las acusaciones de Lady Penélope. Miró a Caspian, esperando alguna señal, alguna indicación de que hablaría en su nombre. Pero su rostro permanecía impasible, su atención fija en Lady Penélope, con la intensidad de un depredador observando a su presa.
Quizás la señorita Chase simplemente ha malentendido las intenciones del duque, dijo Lady Peyton desde la multitud, con un tono que sugería una simpatía que era cualquier cosa menos eso. Es muy joven después de todo, inexperta en las formas de la sociedad. Ciertamente, asintió la señora Duckworth. Es un error bastante común que una chica de sofisticación limitada confunda la cortesía de un duque con interés romántico. Tengo 23 años, dijo Sarafina con voz apenas audible. No soy una niña que no puede distinguir la cortesía de... Entonces, ¿qué explicación puede ofrecer?, exigió Lady Penélope. Si no está confundida y no está mintiendo, entonces seguramente puede proporcionar pruebas de este entendimiento que afirma que existe. Una carta tal vez, algo escrito de puño y letra del duque que demuestre su estima particular. La trampa se cerró con una precisión perfecta. Si Sarafina presentaba la carta de Caspian, aquella que él le había enviado 2 días después de su conversación, agradeciéndole su discreción y expresando su esperanza de que pudieran continuar tratándose, estaría exponiendo el mismo asunto confidencial que él le había confiado. Estaría confirmando la insinuación de Lady Penélope de que no se podía confiar en ella para manejar información sensible. Pero si se negaba a presentar pruebas, parecería ser exactamente lo que Lady Penélope afirmaba, una mentirosa que había fabricado toda la relación. La correspondencia del duque es privada, logró decir Sarafina. No la exhibiría para el entretenimiento público. ¡Qué conveniente!, dijo Lady Penélope, con la voz chorreando una falsa simpatía. Cartas privadas que no se pueden mostrar, conversaciones privadas que no se pueden verificar, entendimientos privados que existen solo en su propia mente. Se giró para enfrentar a la multitud por completo ahora, actuando para su audiencia con una habilidad ensayada. Les pregunto a todos, ¿no suena esto a falsedad? Si el duque de Rothesay realmente tuviera a la señorita Chase en la estima que ella afirma, ¿no habría dado a conocer sus intenciones? ¿No habría visitado a su padre? ¿No habría demostrado su afecto de formas que la sociedad pudiera reconocer y aprobar? Exacto, exacto, murmuró alguien desde el fondo de la multitud. Tiene un punto razonable, dijo otra voz. Sarafina sintió que la marea se volvía en su contra. Sintió el juicio colectivo de la alta sociedad endureciéndose como el cemento. Querían creer a Lady Penélope. Era más fácil, más cómodo creer que una chica insignificante de Bloomsbury se había extralimitado que aceptar que un duque pudiera valorar genuinamente a alguien fuera de su círculo resplandeciente. «No he dicho mentiras», dijo Sarafina, pero su voz temblaba ahora, y las lágrimas amenazaban con brotar a pesar de sus intentos desesperados por mantener la compostura. Cada palabra que pronuncié era verdad. No traicionaré una confidencia para satisfacer la curiosidad pública, pero no he mentido. Entonces no nos deja otra opción que concluir que, en efecto, ha fabricado todo este asunto, dijo Lady Penélope con un aire de finalidad. A menos que, por supuesto, el propio duque desee confirmar sus afirmaciones. Se giró hacia Caspian con una expresión de calculada inocencia. Su Excelencia, tal vez usted pueda zanjar este asunto definitivamente. ¿Le ha prestado a la señorita Chase una atención particular? ¿Ha buscado su consejo en asuntos de negocios? ¿Existe un entendimiento entre ustedes? El salón de baile contuvo el aliento colectivamente, cada ojo fijo en el duque de Rothesay y en Sarafina, que estaba a su lado con el corazón rompiéndose y su reputación hecha jirones. Esperó a que él pronunciara las palabras que la salvarían o la destruirían por completo. El rostro de Caspian permaneció tallado en granito. Su expresión era totalmente ilegible, mientras la pregunta de Lady Penélope colgaba en el aire entre ellos. El silencio se estiró. Los segundos se convirtieron en una eternidad, y él seguía sin decir nada. Sarafina sintió algo frío y terrible desenrollarse en su pecho. Él no estaba hablando. El hombre que se había sentado en su modesto salón y le había hablado de confianza, de cargas compartidas, de un futuro. Ese hombre había desaparecido, reemplazado por este duque distante cuyos ojos grises no revelaban nada, cuyo silencio se sentía como un veredicto.
Había estado tan segura, tan tonta, desesperada y locamente segura de que lo que había pasado entre ellos era real. Pero parada aquí ahora, viéndolo sopesar su respuesta con el cálculo cuidadoso de un hombre que protege sus intereses, sintió los cimientos de esa certeza desmoronarse bajo sus pies. Tal vez lo había malinterpretado, tal vez sus visitas habían sido mera cortesía después de todo. Sus confidencias, nada más que las divagaciones ociosas de un hombre que pensaba en voz alta ante cualquiera que le resultara conveniente. Tal vez ella era exactamente lo que Lady Penélope afirmaba. Una chica tonta que había confundido la atención momentánea de un duque con algo más profundo, algo duradero. El pensamiento la hizo sentir físicamente enferma. «Su excelencia», instó Lady Penélope, con la voz teñida de falsa preocupación. «Seguramente esta es una pregunta bastante sencilla de responder. O bien le ha prestado a la señorita Chase una atención particular, o no lo ha hecho». La mandíbula de Caspian se tensó casi imperceptiblemente, pero aún así permaneció en silencio. Su mirada se había desplazado de Lady Penélope a algún punto en la distancia media, como si estuviera resolviendo una ecuación complicada, sopesando variables y resultados, con la misma precisión desapasionada que probablemente aplicaba a los asuntos de gestión de fincas y negocios parlamentarios. «Él está decidiendo», se dio cuenta Sarafina con un horror creciente. «Está decidiendo si reconocer nuestra relación vale las complicaciones que traería. Decidiendo si yo valgo el escándalo que Lady Penélope ha construido tan cuidadosamente». «Entiendo que esto debe ser incómodo para usted, Su Excelencia», continuó Lady Penélope, suavizando su tono hacia algo parecido a la simpatía. «La señorita Chase lo ha colocado en una posición imposible. Si niega sus afirmaciones, parece cruel. Si las reconoce, valida su presunción. Pero seguramente la verdad debe ser dicha por el bien de ella, tanto como por el de usted». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Lady Peyton asintió con aire de sabiduría. La señora Duckworth susurró algo a su acompañante detrás de su abanico. Sarafina no podía respirar. El salón de baile se sentía sin aire, sofocante. Era sumamente consciente de cada ojo sobre ella, de cada especulación susurrada, de cada juicio que se formaba y endurecía en el silencio de la falta de respuesta de Caspian. Debería irse. Debería reunir lo que quedaba de su dignidad y simplemente alejarse antes de que él se viera obligado a pronunciar las palabras que confirmarían su humillación. Sería más piadoso de esa manera, tal vez. Una retirada silenciosa en lugar de una ejecución pública. Pero sus pies no se movían. Alguna parte terca y autodestructiva de ella necesitaba oírlo decirlo, necesitaba oírlo negar lo que había pasado entre ellos, para poder finalmente dejar de tener esperanza, dejar de creer en algo que, al parecer, había existido solo en su propia imaginación. La mirada de Caspian se desplazó entonces, encontrándose con la de ella por primera vez desde que Lady Penélope había planteado su pregunta. Por un breve y terrible momento, sus ojos se entrelazaron, y Sarafina buscó desesperadamente en su rostro algún rastro del hombre que había estado en su salón y hablado de cargas compartidas y futuros imaginados. No encontró nada. Su expresión permanecía cerrada, distante, como si estuviera mirando a una desconocida, en lugar de a la mujer a la que había confiado sus secretos apenas unos días antes. Lo frío en su pecho se expandió, presionando contra sus costillas, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Él la iba a abandonar. Podía verlo en el cálculo detrás de sus ojos, en la forma cuidadosa en que estaba eligiendo su momento para hablar. Él era un duque, y los duques no permitían ser arrastrados al escándalo por chicas insignificantes de Bloomsbury que no sabían navegar las aguas traicioneras de la política social sin ahogarse. «Su Excelencia», dijo Lady Penélope de nuevo, con su voz adquiriendo un tono de impaciencia. «Ahora todos estamos esperando». «Soy consciente», dijo Caspian en voz baja, sus primeras palabras desde que comenzó el interrogatorio. El sonido de su voz, fría, medida, totalmente desprovista de emoción, golpeó a Sarafina como un golpe físico.
Esta no era la voz que le había hablado de justicia y deber, y del peso de hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Esta era la voz de un hombre protegiendo su posición, su reputación, su vida cuidadosamente construida contra el caos de un vínculo inconveniente. Había sido una tonta completa y absoluta. «Pido disculpas por la demora», continuó Caspian, todavía sin mirar a Sarafina. Estaba considerando la mejor manera de abordar una situación que ha sido deliberadamente diseñada para causar el máximo daño independientemente de cómo responda. Hubo algo en la forma en que dijo deliberadamente diseñada que hizo que Lady Penélope se tensara ligeramente, pero se recuperó rápido. «Le aseguro, Su Excelencia, que solo busco claridad. Las afirmaciones de la señorita Chase han causado una confusión considerable, y pensé que lo mejor era resolver el asunto públicamente en lugar de permitir que los rumores se enconaran». «Qué considerada es usted», dijo Caspian, y hubo una cualidad en su voz que Sarafina no pudo identificar del todo. No era calidez precisamente, pero tampoco era el frío desprecio que ella se había estado preparando para escuchar. Sintió un destello de algo que podría haber sido esperanza, pero lo aplastó despiadadamente. La esperanza la había llevado a este desastre. La esperanza la había hecho creer que un duque podría preocuparse genuinamente por una mujer sin importancia particular. La esperanza era un lujo que ya no podía permitirse. «Responderé a su pregunta, Lady Penélope», dijo Caspian, con su voz resonando claramente en el silencioso salón. «Pero primero tengo una pregunta propia». Los ojos de Lady Penélope se entrecerraron ligeramente. «Por supuesto, Su Excelencia. Usted ha acusado a la señorita Chase de fabricar afirmaciones sobre la naturaleza de nuestra relación», dijo Caspian lentamente, cada palabra elegida con la precisión de un cirujano seleccionando un instrumento. «Usted ha exigido pruebas de mi estima, ha cuestionado su honestidad ante la nobleza reunida de Londres». Hizo una pausa y algo cambió en su expresión. Algo afilado y peligroso que hizo que varias personas en la multitud dieran un paso atrás inconscientemente. «Dígame, Lady Penélope, ¿qué pruebas posee usted de que la señorita Chase ha mentido?» La pregunta cayó como una piedra en agua estancada, enviando ondas de incertidumbre a través de la multitud. La boca de Lady Penélope se abrió, luego se cerró. «La ausencia de pruebas es en sí misma una prueba, Su Excelencia. Ella no puede presentar». «Eso no es lo que he preguntado», interrumpió Caspian, endureciendo su voz. «Usted no ha acusado a la señorita Chase de no poder probar sus afirmaciones. Usted la ha acusado de mentir, de fabulación, de trepismo social mediante el engaño deliberado. Esas son acusaciones graves, Lady Penélope. Acusaciones que, si resultan ser falsas, constituyen una calumnia de la clase más viciosa». La temperatura en el salón de baile pareció bajar varios grados. Sarafina miró a Caspian, con el corazón martilleando contra sus costillas. No la estaba defendiendo, no exactamente, pero tampoco la estaba abandonando. Estaba haciendo otra cosa totalmente distinta, algo que ella aún no comprendía. Simplemente buscaba protegerlo de... Comenzó Lady Penélope, pero Caspian la cortó levantando una sola mano. «Responda a la pregunta», dijo él en voz baja. «¿Qué pruebas posee de que la señorita Chase ha mentido?» La compostura de Lady Penélope, que había vacilado por un momento, bajo el agudo interrogatorio de Caspian, se reafirmó con la soltura ensayada de una mujer acostumbrada al combate social. Se enderezó, sus diamantes captando la luz de las velas, y se encontró con su mirada con una expresión de inocencia herida. «Su Excelencia, poseo las mismas pruebas que todos los demás en este salón», dijo ella, con un tono de voz diseñado para sonar razonable, incluso empático. «Es decir, ninguna prueba en absoluto. Ese es precisamente mi punto». Ella se giró para dirigirse a la multitud, incluyéndolos en su argumento, como un abogado podría apelar a un jurado. «La señorita Chase afirma que usted le ha prestado una atención particular. Afirma que usted le ha confiado asuntos confidenciales. Afirma que existe un entendimiento entre ustedes. Sin embargo,
Cuando se le pide que proporcione pruebas de estas afirmaciones extraordinarias, no puede ofrecer nada. Tal vez porque tales asuntos son privados, dijo Caspian en un tono peligrosamente suave. ¿Privados? Sí, asintió Lady Penélope rápidamente, pero no invisibles. Un cortejo, incluso uno discreto, deja rastros, cartas, detalles, testigos de conversaciones o encuentros, visitas formales presenciadas por miembros de la familia. Alguna evidencia de intención más allá de la palabra de una mujer. Hizo una pausa, permitiendo que la lógica de su argumento calara en la asamblea. Si lo que la señorita Chase afirma fuera cierto, habría pruebas. La sola ausencia de tales pruebas sugiere que sus afirmaciones son, en el mejor de los casos, exageraciones de una cortesía casual. Sarafina sintió que la multitud se desplazaba de nuevo, inclinándose hacia la interpretación de Lady Penélope. Estaba magistralmente hecho. Al centrarse en la ausencia de pruebas en lugar de en cualquier prueba positiva de falsedad, Lady Penélope había colocado la carga enteramente sobre los hombros de Sarafina, mientras aparentaba adoptar la posición racional y sensata. La señorita Chase ya ha declarado que no exhibirá correspondencia privada para el entretenimiento público, dijo Caspian. Pero había algo en su voz, una nota de advertencia, tal vez, o de cálculo, que hizo que Sarafina contuviera el aliento. «¡Qué conveniente!», dijo Lady Penélope, repitiendo su acusación anterior. «Correspondencia privada que no se puede mostrar. Entendimientos privados que no se pueden verificar. Seguramente ve el problema, Su Excelencia. Sin pruebas, solo tenemos la palabra de la señorita Chase de que algo de esto es real. Y dada la naturaleza extraordinaria de sus afirmaciones, que un duque del reino pretenda a una mujer de su modesta posición y circunstancias, perdóneme, pero su palabra por sí sola no es suficiente. La crueldad de aquello fue quirúrgica. Lady Penélope no había insultado directamente a la familia o al linaje de Sarafina, pero la implicación flotaba en el aire de todos modos. Las chicas como Sarafina no atraían a los duques, y cualquiera que afirmara lo contrario era una ilusa o una embustera. ¿Qué consideraría usted una prueba suficiente?, preguntó Caspian, con su voz todavía portando esa suavidad peligrosa que hacía que Sarafina pensara en el hielo resquebrajándose sobre aguas profundas. Lady Penélope sonrió, sintiendo la victoria a su alcance. Pues bien, una prueba escrita sería ideal. Una carta de su puño y letra, Su Excelencia, que demuestre la estima particular que la señorita Chase afirma que usted siente por ella, o tal vez un testigo, alguien de carácter intachable que pudiera testificar haber visto evidencia de este cortejo con sus propios ojos. Hizo una pausa, dejando que la imposibilidad de tal evidencia calara. Pero como todos sabemos, no existe tal evidencia porque no hay cortejo. Solo existe la fantasía de una mujer joven y su desafortunada disposición a pronunciar esa fantasía en voz alta como si fuera un hecho. «Parece estar muy segura», observó Caspian. «Estoy segura», declaró Lady Penélope con una confianza absoluta. Ahora se giró para enfrentar a Sarafina directamente, con su expresión endureciéndose en algo triunfante y cruel. «Señorita Chase, la desafío públicamente ante todos los presentes. Si ha dicho la verdad, si el duque le ha prestado efectivamente una atención particular, si efectivamente ha discutido asuntos confidenciales con usted, si efectivamente hay un entendimiento entre ustedes, entonces presente pruebas. Muéstrenos una carta, nombre a un testigo, proporcione cualquier cosa que pueda sustanciar sus extraordinarias afirmaciones». El salón de baile estaba en absoluto silencio, cada ojo fijo en Sarafina, esperando. «¿Y si no lo hago?», preguntó Sarafina, sorprendida por la firmeza de su propia voz a pesar del terror que corría por sus venas. «Entonces admitirá aquí y ahora ante Dios y toda esta compañía que ha mentido», dijo Lady Penélope. «Reconocerá que fabricó o exageró el interés del duque para elevar su propia importancia. Le pedirá disculpas a su excelencia por colocarlo en esta posición intolerable, y se retirará de la sociedad hasta el momento en que haya aprendido el valor de la verdad y el peligro de la presunción. Será una sentencia de muerte, socialmente hablando.
Hacer tal admisión destruiría la reputación de Sarafina de forma total e irrevocable. Sería conocida para siempre como la chica que había intentado atrapar a un duque con mentiras. Su familia se vería manchada por asociación. Las perspectivas de su hermana se verían dañadas. Se convertiría en un cuento preventivo susurrado en los salones durante generaciones. «Ese es un ultimátum bastante serio», dijo Caspian. Pero no estaba mirando a Lady Penélope. Estaba mirando a Sarafina, y había algo en su mirada ahora, algo agudo y evaluador que la hizo preguntarse si todo este intercambio había estado conduciendo precisamente a este momento. «Es justo», replicó Lady Penélope. «La verdad debería ser sencilla de probar. Si es verdad, el hecho de que la señorita Chase vacile nos dice todo lo que necesitamos saber». «No vacilo porque haya mentido», dijo Sarafina, encontrando al fin su voz. «Vacilo porque el duque me confió información confidencial. Presentar pruebas de su confianza sería traicionar esa confianza». «Qué noble se hace sonar», dijo Lady Penélope con una risa áspera. «Pero seamos honestos sobre lo que realmente está sucediendo aquí. No puede presentar pruebas porque no existen pruebas. Se ha arrinconado con sus mentiras y ahora se esconde detrás de afirmaciones de confidencialidad para evitar ser descubierta. Eso no es». «Entonces pruébeme que me equivoco», interrumpió Lady Penélope, con su voz subiendo con el fervor de alguien seguro de la victoria. «Presente una carta. Nombre a un testigo. Muéstrenos cualquier cosa que demuestre la estima del duque. O admita que ha mentido y ruegue por su perdón por la vergüenza que le ha causado». El desafío colgaba en el aire como una hoja suspendida sobre la cabeza de Sarafina. Miró a Caspian, desesperada por alguna señal, alguna indicación de lo que él quería que hiciera. Su expresión permanecía ilegible, pero creyó ver algo en sus ojos, un destello de algo que podría haber sido aliento o advertencia, o ambas cosas. «No traicionaré la confianza del duque», dijo Sarafina en voz baja con su decisión tomada, «sin importar el coste para mí». La sonrisa de Lady Penélope fue afilada como cristal roto. «Entonces se ha condenado con sus propias palabras. Sin pruebas solo podemos concluir que no hay nada que ocultar, porque no hay nada que revelar. Ha mentido, señorita Chase, y ahora enfrentará las consecuencias de esa mentira». La multitud murmuró su aprobación, el sonido creciendo como un trueno lejano. Sarafina se quedó congelada, viendo su reputación desmoronarse a su alrededor, sabiendo que al elegir proteger el secreto de Caspian, había sacrificado todo lo demás. Sus manos temblaban a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la compostura. La vergüenza y el miedo que había estado conteniendo se estrellaron sobre ella en oleadas. Pero había tomado su decisión. Pasara lo que pasara a continuación, no traicionaría la confianza que él había depositado en ella, incluso si eso significaba su completa y total ruina. Durante un largo y terrible momento, no pasó nada. El salón de baile permaneció suspendido en ese espantoso silencio, 300 almas conteniendo el aliento colectivamente, esperando a que cayera el golpe final. Entonces Caspian se movió. La multitud ya se había abierto para permitirle entrar en el centro de la confrontación, pero ahora dio un paso adelante, con un propósito tan deliberado y medido, que los más cercanos dieron un paso adicional hacia atrás, como si su presencia portara una fuerza física que exigiera distancia. No miró a Sarafina mientras se movía. Su atención permanecía fija en Lady Penélope, con la intensidad de un hombre que ha identificado a su objetivo y se dispone a neutralizarlo con precisión quirúrgica. El corazón de Sarafina martilleaba contra sus costillas. Este era el momento, entonces, el momento en que él se distanciaría del escándalo que ella había creado inadvertidamente. El momento en que protegería su nombre y su posición, entregando la negación que todos esperaban, la que Lady Penélope había orquestado tan cuidadosamente, la que sellaría el destino de Sarafina como una mentirosa y una trepadora social. Quiso cerrar los ojos para bloquear la visión de su propia destrucción, pero algún instinto perverso los mantuvo abiertos. Si iba a ser arruinada, al menos lo presenciaría con la vista despejada. Se debía a sí misma esa mínima dignidad.
El crujido de la levita de gala de Caspian fue el único sonido en el vasto salón mientras se detenía directamente ante Lady Penélope. Él era lo suficientemente alto como para que ella tuviera que inclinar la cabeza un poco hacia atrás para mantener el contacto visual, una dinámica física que socavaba sutilmente su aire de mando. «Lady Penélope», dijo él, con su voz resonando claramente en el silencio. «Usted ha hecho una serie de acusaciones esta noche. Ha impugnado el carácter de la señorita Sarafina Chase ante la nobleza reunida de Londres. Ha exigido pruebas, emitido ultimátums y se ha proclamado árbitro de la verdad y la mentira». Lady Penélope levantó la barbilla. «Simplemente he buscado protegerlo, Su Excelencia, de...» «No le pedí que hablara», dijo Caspian en voz baja, y la temperatura en la habitación pareció bajar otros 10 grados. «Yo hablo ahora. Usted escuchará. No fue una petición. El duque de Rothesay, sexto de su nombre, señor de fincas que se extendían por 3 condados, un hombre cuya palabra tenía peso en el Parlamento y cuyo desagrado podía destruir carreras, acababa de dar una orden, y todo el salón de baile entendió que la desobediencia traería consecuencias». La boca de Lady Penélope se cerró de golpe, apareciendo 2 manchas de color en lo alto de sus pómulos, pero no dijo nada. Caspian se giró lentamente, recorriendo con la mirada a la compañía reunida. Lores y damas, políticos y árbitros sociales, la crema de la sociedad inglesa, todos ellos observando, esperando, listos para ser testigos de cualquier declaración que estuviera a punto de hacer. «Han venido aquí esperando una negación», dijo Caspian, dirigiéndose ahora a la multitud en lugar de a Lady Penélope. «Vinieron esperando que yo me distanciara de la señorita Chase para proteger mi reputación a expensas de la de ella. Vinieron esperando que permitiera que ella fuera sacrificada en el altar de la propiedad social mientras yo salía ileso». El silencio que siguió fue absoluto. Ni un abanico se movió. No se tomó una respiración lo suficientemente fuerte como para perturbar la quietud. «Y sospecho», continuó Caspian con su voz adquiriendo un filo que podría haber cortado diamantes, «que algunos de ustedes incluso lo estaban esperando con ansias. Hay un entretenimiento peculiar en ver a alguien ser destruido, particularmente cuando ese alguien ha cometido el pecado de aspirar por encima de su posición». Varias personas en la multitud tuvieron la decencia de parecer incómodas. Lady Peyton de repente encontró su abanico fascinante. La señora Duckworth estudió el suelo con intensa concentración. La mirada de Caspian se posó en Lady Penélope una vez más. «Usted pidió pruebas de mi estima por la señorita Chase. Exigió evidencia de nuestra relación. Desafió a la señorita Chase a presentar cartas o nombrar testigos, sabiendo perfectamente que una mujer de honor no exhibiría correspondencia privada, ni traicionaría confidencias para el consumo público. Su Excelencia, yo solo buscaba». «Silencio». La palabra restalló como un látigo. Lady Penélope llegó a sobresaltarse. «Usted ha tenido su oportunidad de hablar. Ha usado esa oportunidad para calumniar a una mujer inocente. Ahora escuchará mientras yo abordo las consecuencias de esa elección». Él metió la mano en su chaqueta y todo el salón de baile pareció inclinarse hacia adelante inconscientemente, esforzándose por ver qué estaba sacando. Incluso Sarafina se encontró conteniendo el aliento, su mente recorriendo posibilidades, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Esta no era la negación que había estado esperando. Esto era algo totalmente distinto, algo que aún no entendía. La mano de Caspian emergió de su chaqueta sosteniendo una carta doblada. El papel era de color crema y estaba sellado con lo que parecía ser su escudo familiar en cera azul oscuro. Lo sostuvo en alto para que la multitud pudiera verlo claramente, con la luz de las velas de los candelabros haciendo brillar el sello de cera. «Usted exigió pruebas», dijo Caspian, su voz cortando el silencioso salón como una hoja. «Muy bien, se las proporcionaré». El aliento de Sarafina se quedó atrapado en su garganta. ¿Qué estaba haciendo? La carta sobre la disputa de tierras era privada, confidencial. Si revelaba su contenido, expondría exactamente el tipo de debilidad sobre el que le había advertido. El tipo de vulnerabilidad
que podría invitar a desafíos a su autoridad, a menos que... Su mente corrió. A menos que él hubiera anticipado esto. A menos que hubiera sabido de alguna manera que Lady Penélope haría exactamente este movimiento de esta manera exacta y se hubiera preparado para ello. Pero ¿cómo podía haberlo sabido? Ella no le había contado a nadie sobre las preguntas de Lady Penélope en el salón de Lady Morrison. Ni siquiera lo había visto desde aquella tarde de hace 3 días. Los ojos de Caspian se encontraron con los de ella por primera vez desde que dio el paso al frente. Y en esa breve mirada, ella vio algo que hizo que su corazón tartamudeara en su pecho. No era enojo ni arrepentimiento, sino algo que parecía casi una disculpa, aunque no podía imaginar por qué. Luego se volvió para enfrentar a la multitud, con la carta sostenida entre sus dedos como un arma a punto de ser desplegada. Lady Penélope ha declarado que si la señorita Chase estuviera diciendo la verdad, habría pruebas escritas de mi estima, dijo él. Ha desafiado a la señorita Chase a presentar tales pruebas, sabiendo que una mujer de discreción no lo haría. Hizo una pausa y una pequeña y fría sonrisa tocó sus labios. Afortunadamente, yo no estoy sujeto a tal restricción. El salón de baile estalló en un jadeo colectivo y Caspian, duque de Rothesay, rompió el sello de la carta y se dispuso a leer su contenido ante 300 testigos que llevarían la historia a cada rincón de la sociedad londinense antes de que terminara la noche. La carta se desplegó en las manos de Caspian con un susurro de papel fino, el sonido de algún modo llegando a través del silencio absoluto del salón. Sarafina vio sus largos dedos alisar los pliegues, vio la luz de las velas iluminar las líneas de texto escritas con letra apretada, y sintió que el tiempo mismo se ralentizaba hasta casi detenerse. Esta era la carta, la que él le había enviado 2 días después de su conversación en su salón, la que ella había leído y releído hasta que pudo recitar partes de memoria, la carta que le agradecía su discreción, que explicaba en cuidadoso detalle la resolución que esperaba alcanzar con el conde de Harpenden, que concluía con palabras tan tiernas que habían hecho que le doliera el corazón ante la imposibilidad de lo que estaba creciendo entre ellos. Iba a leerla en voz alta ante 300 testigos, ante Lady Penélope y todos sus aliados maliciosos, ante cada chismoso y árbitro social de Londres. Lo privado se volvería público. Lo confidencial se convertiría en moneda de cambio. Todo lo que él le había advertido evitar, todo lo que había buscado proteger mediante la discreción y la estrategia cuidadosa. Estaba a punto de sacrificarlo todo por ella. La comprensión la golpeó con tal fuerza que llegó a tambalearse. La mano de Charlotte apareció en su codo, sosteniéndola, pero Sarafina apenas registró el contacto. Toda su atención estaba fija en Caspian, mientras levantaba la carta y comenzaba a leer. «Mi querida señorita Chase», comenzó él, con su voz resonando en el salón con perfecta claridad. El tratamiento formal, la distancia adecuada del mismo, pareció tranquilizar a algunos miembros de la multitud, dándoles a entender que esto no sería más que una correspondencia educada entre conocidos casuales. Estaban equivocados. «Le escribo para expresarle mi gratitud por el consejo que me brindó durante mi visita del día 14 del presente», continuó Caspian. «Su discreción en el asunto que discutimos es apreciada más allá de toda medida, y su perspicacia respecto a la resolución de la disputa con Harpenden resultó inestimable». Un murmullo recorrió la asamblea. La disputa de Harpenden era conocida por cualquiera que siguiera asuntos de tierras y títulos, un enredo de décadas de reclamaciones y contrarreclamaciones que había enriquecido a abogados y empobrecido a inquilinos durante una generación. Que el duque hubiera discutido tales asuntos con una mujer soltera, sin ninguna conexión política particular, era lo suficientemente irregular como para levantar sospechas. Pero Caspian no había terminado. «Usted me preguntó, cuando le confié el asunto, ¿por qué confiaría información tan sensible a alguien a quien conocía desde hacía tan poco tiempo?», leyó él. Y ahora su voz adquirió una cualidad que hizo que varias damas entre la multitud se llevaran las manos enguantadas al corazón.
Intentaré responder a esa pregunta ahora, aunque las palabras parecen insuficientes para la tarea. Hizo una pausa, levantando los ojos de la página para recorrer a la nobleza reunida. Cuando volvió a hablar, cada palabra cayó como una piedra arrojada en agua estancada, enviando ondas de choque a través de la multitud. He encontrado en usted una cualidad que es rara en mi experiencia. Una mente que valora la justicia por encima de la ventaja, la verdad por encima de la conveniencia. En nuestras conversaciones, breves como han sido, he descubierto a una compañera en cuyo juicio confío más que en el de consejeros que han servido a mi familia durante décadas. El rostro de Lady Penélope se había puesto pálido bajo su colorete, pero Caspian ni siquiera miró en su dirección. Su atención permanecía fija en la carta, en las palabras que estaba entregando como un fiscal presentando pruebas en un juicio. El asunto del bosque de Harpendon está resuelto, gracias en gran parte a su sugerencia de que planteara la negociación como un beneficio mutuo en lugar de una concesión, continuó él. El acuerdo se firmó esta misma noche. 300 acres serán devueltas a la administración adecuada y 30 familias de inquilinos recibirán títulos claros de las tierras que han trabajado por generaciones. Este resultado, esta justicia, existe porque usted posee la sabiduría de ver un camino que yo no podía encontrar solo. Sarafina sintió que las lágrimas le escocían los ojos. No había sabido, no se había dado cuenta de que su sugerencia a medio formar, ofrecida vacilante durante el té en su modesto salón, había dado forma realmente a su enfoque de la negociación. Había pensado que era simplemente un apoyo, un oído comprensivo para un hombre que cargaba con demasiados fardos solo. Pero él la había escuchado, había valorado su consejo, había confiado en ella para asuntos que los hombres de poder típicamente guardaban celosamente entre ellos. Usted preguntó si la consideraba meramente conveniente, leyó Caspian, y ahora su voz bajó de tono, volviéndose algo íntimo, a pesar de los cientos de testigos. Seré claro, la considero esencial. En un mundo de maniobras cuidadosas y alianzas calculadas, usted es refrescante y devastadoramente honesta. En una sociedad que valora la apariencia sobre el principio, usted elige la integridad incluso cuando le cuesta caro. Levantó la vista de la carta entonces, y su mirada encontró la de Sarafina a través del salón abarrotado. Lo que ella vio en sus ojos le robó el aliento. No era el cálculo remoto de un duque protegiendo sus intereses, sino algo crudo y real que ningún entrenamiento social podía disfrazar. Le escribo no solo para expresarle mi gratitud, leyó él, aunque ya no miraba la página con las palabras aparentemente grabadas en su memoria, sino para solicitar permiso para visitar a su padre a su más pronta conveniencia. Hay asuntos de naturaleza personal que deseo discutir con él, asuntos que conciernen a su felicidad futura y a la mía. El salón de baile estalló en jadeos y exclamaciones. El silencio cuidadoso se hizo añicos como cristal caído sobre mármol. Las damas se aferraban a los brazos de sus acompañantes. Los caballeros intercambiaban miradas de asombro. El abanico de Lady Peyton se resbaló de sus dedos inertes y chocó contra el suelo, pero la voz de Caspian se elevó por encima del caos, leyendo las líneas finales con una claridad perfecta y deliberada. Hasta el momento en que pueda expresar adecuadamente la profundidad de mi estima, quedo como siempre dedicado a su servicio y esperanzado en obtener su favor. Soy, señorita Chase, muy sincera y ardientemente suyo, Rothsay. La última palabra cayó en un silencio repentino y profundo. Caspian bajó la carta, la volvió a doblar con cuidadosa precisión y la guardó en su chaqueta. Luego se giró para enfrentar a Lady Penélope Ashford, quien permanecía congelada como una estatua tallada en hielo, malicia y ambición frustrada. «Usted exigió pruebas de mi estima por la señorita Chase», dijo él, con su voz suave pero portando un peso que hacía estremecer a hombres curtidos. Desafió a la señorita Chase a probar que le había confiado asuntos confidenciales. Acusó a la señorita Chase de fabricar nuestra relación, de mentir sobre la naturaleza de nuestro entendimiento. Dio un paso hacia Lady Penélope, y ella realmente retrocedió,
con su confianza anterior desmoronándose como arena bajo una ola. He proporcionado sus pruebas, continuó Caspian, cada palabra precisa y cortante. Una carta escrita de mi puño y letra fechada hace 4 días, detallando exactamente la confianza y estima que la señorita Chase describió. Cada afirmación que usted llamó mentira ha resultado ser verdad. Cada acusación que lanzó ha sido revelada como una calumnia. La boca de Lady Penélope se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. La triunfante árbitro social que había comandado el salón minutos antes había quedado reducida a una mujer sin palabras, derrotada, cuya malicia había sido expuesta públicamente. La señorita Chase protegió mi confianza con un gran costo para ella misma, dijo Caspian, girándose ahora para dirigirse a toda la asamblea. Cuando se le desafió a presentar pruebas, ella se negó. No porque tales pruebas no existieran, sino porque valoró mi confianza por encima de su propia reputación. Eligió el honor sobre la conveniencia, la integridad sobre la autopreservación. Miró de nuevo a Sarafina y la calidez en su expresión hizo que el corazón de ella diera un vuelco. Ella es, en resumen, todo lo que podría esperar en una compañera, todo lo que nunca me atreví a creer que podría encontrar. La transformación fue instantánea y absoluta. Un momento antes, Sarafina estaba aislada en el centro de una multitud hostil. Al siguiente, se encontró rodeada por un mar de rostros repentinamente simpáticos, cada uno más ansioso que el anterior por demostrar su apoyo a la mujer que habían estado condenando minutos antes. «Mi querida señorita Chase», exclamó Lady Peyton, apareciendo al codo de Sarafina, con el mismo abanico que había blandido tan eficazmente para difundir los cotilleos anteriores. «Espero que comprenda que solo estábamos preocupadas por su bienestar. Estos asuntos pueden malinterpretarse tan fácilmente». «En efecto», asintió la señora Duckworth, adelantándose con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. «Una nunca puede ser demasiado cuidadosa con su reputación. Simplemente intentábamos protegerla de un malentendido». Sarafina las miró, incapaz de articular una respuesta ante tan asombrosa duplicidad. Eran las mismas mujeres que habían susurrado detrás de sus abanicos sobre sus delirios, las que habían asentido con sabiduría cuando Lady Penélope la acusó de trepadora social y fabuladora. Ahora sonreían y gorjeaban como si hubieran sido sus defensoras todo el tiempo. «Mostró una compostura notable», dijo la mismísima marquesa de Fenwood, acercándose con un crujido de seda esmeralda. «Mantener tal dignidad bajo tal provocación habla de una excelente educación y fortaleza de carácter». La ironía no se le escapó a Sarafina. Una hora antes, estas mismas personas estaban preparadas para verla arruinada. Habían estado disfrutando activamente del espectáculo de su destrucción. Pero un duque había hablado, la había reclamado públicamente como su prometida, y ahora toda la alta sociedad se reorganizaba como limaduras de hierro atraídas por un imán, alineando sus opiniones con el poder, como siempre hacían. Charlotte permaneció a su lado, con su mano como una presencia firme en el brazo de Sarafina. Pero incluso su prima parecía abrumada por la repentina embestida de atención. Lores que nunca habían reconocido su existencia ahora se inclinaban con elaborada cortesía. Damas que apenas habían tolerado su presencia en reuniones sociales ahora les ofrecían invitaciones con un entusiasmo desesperado. «Debe venir a mi partida de cartas la próxima semana», insistió Lady Morrison, la misma mujer en cuyo salón Lady Penélope había tendido su trampa. «No aceptaré un no por respuesta, querida. Tenemos un círculo tan encantador y sé que todos estarían encantados con su compañía». La falta de vergüenza hacía que la cabeza de Sarafina diera vueltas, pero bajo el vertiginoso torrente de rehabilitación social era agudamente consciente de otro cambio que estaba ocurriendo en el salón de baile. La marea que se había vuelto tan decisivamente a su favor se había vuelto con igual fuerza contra Lady Penélope. «No puedo creer que hiciera tales acusaciones sin fundamento», dijo alguien lo suficientemente alto como para ser escuchado con claridad. «La malicia requerida para orquestar tal escena». «Celos», proclamó otra voz con la certeza de una sabiduría revelada.
Puros celos. Persiguió al duque durante 2 temporadas y fue rechazada. Esto fue una venganza, nada más. Atacar a una mujer inocente tan públicamente, la crueldad de ello, y quedar tan profundamente expuesta. Los susurros crecieron y se entrelazaron, creando un coro de condena que rodeó a Lady Penélope como una marea creciente. Ella permaneció donde Caspian la había dejado, con el rostro desprovisto de color, su confianza anterior destrozada en fragmentos que brillaban como cristal roto a sus pies. Las mujeres que habían sido sus aliadas se alejaron, encontrando de repente fascinantes sus abanicos o la arquitectura del techo. Los hombres que habían buscado su favor ahora evitaban su mirada con la cuidadosa deliberación de quien se distancia de un contagio. Muerte social. Sarafina se dio cuenta de que estaba presenciando la destrucción precisa que Lady Penélope había planeado para ella, ahora visitada sobre su arquitecta con una perfecta y terrible simetría. Debería haberse sentido vindicada, triunfante, sentir alguna oscura satisfacción al ver a su tormentora caída. En cambio, solo sentía un agotamiento hueco y un horror creciente ante la rapidez con la que esta gente podía cambiar de bando. Cuán completa era su condena, cuánta poca misericordia existía en el mundo resplandeciente que todos habitaban. Un toque en su codo la hizo girarse. Caspian estaba a su lado, y la multitud se abría ante él como el mar rojo se había abierto para Moisés. Le ofreció su brazo con la precisión formal de un caballero solicitando un baile, pero la mirada en sus ojos no tenía nada de formal. «Señorita Chase», dijo él, con su voz dirigida solo a sus oídos, a pesar de las docenas de personas que se esforzaban por oír. «Me haría el honor de tomar un poco de aire. Me temo que el salón de baile se ha vuelto algo sofocante». Era una oferta de escape, un reconocimiento de que ella necesitaba un respiro del abrumador asalto de la repentina aceptación social. Pero también era una declaración pública, una demostración visible de que el duque de Rothesay la reclamaba ante los ojos de toda la élite. Sarafina colocó su mano en su brazo, sintió el calor sólido de él bajo la fina tela de su chaqueta y permitió que la guiara a través de la multitud. La gente se apartaba, haciendo reverencias, ofreciendo felicitaciones y cumplidos que se mezclaban en un ruido sin sentido. Pasaron junto a Lady Penélope, que permanecía congelada en su desgracia. Caspian ni siquiera la miró. Fue un desprecio más devastador de lo que cualquier palabra podría haber sido. La absoluta eliminación de su existencia, borrarla de su conciencia como si fuera un mueble indigno de mención. Las puertas de la terraza estaban abiertas al aire de la noche, y Caspian guió a Sarafina a través de ellas, con la atención cuidadosa de un hombre navegando una carga preciada a través de una tormenta. En el momento en que cruzaron el umbral, el ruido del salón se atenuó, reemplazado por los sonidos más suaves del anochecer, el susurro de las hojas en el jardín, el lejano trote de cascos de caballos sobre los adoquines, el silbido del viento entre los árboles ornamentales. Sarafina inhaló una bocanada de aire fresco y sintió que algo en su pecho se relajaba por primera vez desde que Lady Penélope lanzó su ataque. No estaban solos. Varias otras parejas ocupaban la terraza, aunque mantenían una distancia respetuosa, pero la ilusión de privacidad fue suficiente para permitirle hablar finalmente. «Usted lo sabía», dijo ella, girándose para enfrentarlo. Sabía que ella haría esto. La expresión de Caspian cambió. Algo parecido a la culpa cruzó sus rasgos. No los detalles específicos, pero sospechaba que haría algún movimiento. Volvió a llamar a mi administrador hace 2 días, haciendo preguntas directas sobre mi agenda, mis compromisos sociales, mis conexiones con su familia. Hizo una pausa, tensando la mandíbula. Estaba reuniendo información, preparándose para un ataque. Debería haberle advertido más explícitamente. Debería haber tomado medidas para evitar. «No podría haberlo evitado», interrumpió Sarafina. «Si no hubiera sido esta noche, habría sido mañana o la próxima semana». Ella estaba decidida. «Sí», asintió él suavemente. «Lo estaba. Por eso tomé ciertas precauciones». Sarafina frunció el ceño.
La carta. La trajo con usted esta noche. La he llevado conmigo a todas partes, dijo Caspian con una leve sonrisa tocando su boca. Desde el momento en que envié una copia a su casa, el original ha permanecido conmigo. Sospechaba que si Lady Penélope golpeaba, exigiría pruebas, que la desafiaría a presentar una evidencia que usted no podría proporcionar sin traicionar mi confianza. Su mano cubrió la de ella donde descansaba en su brazo. No podía permitir que enfrentara esa elección imposible sola. La importancia de aquello se posó sobre Sarafina como un peso. Él había anticipado la trampa, había preparado su defensa, se había armado con la misma evidencia que la vindicaría y la había llevado consigo como un talismán, esperando el momento en que fuera necesaria. Sacrificó su privacidad, dijo ella en voz baja. La naturaleza confidencial del asunto Harpendon. Lo expuso todo para protegerme. Lo expuse para proteger la verdad, corrigió Caspian gentilmente. Y porque me di cuenta, parado allí viendo a Lady Penélope intentar destruirla, de que algunas cosas importan más que la discreción, más que la estrategia, más que la gestión cuidadosa de la reputación. Su pulgar rozó los nudillos de ella. Usted importa más. La terraza se había vuelto más silenciosa a medida que otras parejas regresaban al salón, atraídas por la curiosidad sobre el drama en curso, o tal vez por el frío inusual que se había colado en el aire de abril. Caspian pareció notar el éxodo y, con un gesto sutil hacia la balaustrada de piedra al final de la terraza, guió a Sarafina lejos de los pocos que quedaban hasta que estuvieron en relativa privacidad bajo las ramas de un roble antiguo. Los sonidos del salón les llegaban como una música distante, amortiguada y onírica. Los faroles colgados en el jardín proyectaban charcos de luz dorada en los senderos cuidados, pero aquí en las sombras eran casi invisibles. Una chaperona podría objetar a tal reclusión, pero después de las declaraciones públicas de la noche, las reglas parecían haber cambiado de formas que Sarafina todavía luchaba por comprender. «Necesito decirle algo», dijo Caspian, girándose para enfrentarla por completo. Bajo la luz tenue, sus rasgos eran todo ángulos afilados y sombras, pero sus ojos contenían una calidez que hizo que el corazón de ella latiera con fuerza. Antes de que regresemos a ese circo de rehabilitación social, antes de que su familia caiga sobre nosotros con preguntas y expectativas, antes de que la maquinaria de la sociedad comience a girar con todo su impulso inexorable, necesito que entienda por qué hice lo que hice esta noche. La mano de Sarafina permanecía en su brazo y podía sentir la tensión en sus músculos a pesar de su compostura externa. «Usted me defendió», dijo ella simplemente. «Presentó pruebas cuando yo no pude». «Hice más que eso», dijo él, bajando la voz. «Hice una declaración pública de intenciones antes de haber pedido debidamente el permiso de su padre. Expuse asuntos de negocios confidenciales ante 300 testigos. Violé cada regla de discreción y estrategia cuidadosa sobre las que he construido mi reputación». Hizo una pausa, y algo que podría haber sido vulnerabilidad cruzó su rostro. «Hice todo esto no porque fuera la opción táctica, no porque sirviera a algún propósito mayor, sino porque ver a Lady Penélope intentar destruirla me hizo darme cuenta de algo fundamental». Él tomó la mano de ella ahora de forma adecuada. Ya no era el brazo con brazo formal de un caballero escoltando a una dama, sino el apretón deliberado de una persona buscando a otra. Su pulgar encontró el punto del pulso de ella, ya fuera por accidente o por diseño, y ella se preguntó si él podía sentir cómo se aceleraba su corazón. «He pasado toda mi vida gestionando percepciones», continuó Caspian. «Mi padre fue un cuento preventivo de excesos ducales, un hombre que se permitía cada capricho, ignoraba cada responsabilidad y dejaba que sus fincas e inquilinos sufrieran mientras él perseguía el placer. Cuando heredé, estaba decidido a hacer su opuesto, controlado, estratégico. Cada acción calculada para servir al bien mayor de mi posición y de la gente que dependía de ella». La amargura en su voz hablaba de años de cuidadosa autodisciplina, de un joven que había sacrificado la espontaneidad y la alegría en el altar del deber.
Y entonces la conocí a usted, dijo él, y la amargura se transformó en algo más suave. Usted, que eligió la verdad sobre la conveniencia en el salón de Lady Morrison, aun sabiendo lo que le costaría. Usted, que se negó a traicionar mi confianza esta noche, incluso cuando hacerlo la habría salvado de la humillación. Usted, que posee una integridad tan fundamental que ni siquiera puede comprender el comprometerla por una ventaja. Sarafina sintió que el calor subía a sus mejillas. No soy tan noble como usted me hace sonar. Estaba aterrorizada. Casi. Se le quebró la voz. Casi creí que me abandonaría cuando se quedó en silencio. Lo sé, dijo Caspian en voz baja. Lo vi en sus ojos. Ese momento en el que pensó que yo estaba calculando si usted valía el escándalo. Su mano apretó la de ella. Lamentaré haberle causado ese dolor el resto de mi vida. Pero necesitaba escuchar las acusaciones de Lady Penélope en su totalidad. Necesitaba dejar que ella construyera su trampa por completo, para que cuando yo la desmantelara no pudiera haber dudas ni un rastro de incertidumbre sobre su honestidad. La mente estratégica que había gestionado fincas y negociado con condes, se dio cuenta Sarafina. Había estado trabajando incluso en esos terribles momentos de silencio. No había estado sopesando si defenderla, sino cómo defenderla con mayor eficacia.